Soy Darío Herrera. Y este es nuestro primer programa. Hoy tenemos como entrevistado al doctor Martín. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Maca, y gracias, Darío, por la De invitación. nada, gracias a usted por venir. Bueno, sin más preámbulos, damos comienzo al primer programa. Para empezar, vamos a hacer un pequeño recorrido de la trayectoria del doctor. Extenso currículum, ¿eh? Sí, extensísimo. Tiene más de 26 años de experiencia en el rubro de la psiquiatría. Es médico graduado de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en psiquiatría. Trabajó como jefe de guardia en el Hospital de Barros, también como jefe de consultorio de guardia externo y director médico en el Instituto Castro Barros. Actualmente está trabajando en consultorio privado en el Instituto Castro Barros y en la parte pública en el San José. Sí, Un centro primario. el Centro Primario de Salud San José, perfecto. Y algo que me olvidé muy importante, que estuvo como coordinador en el Instituto Nueva Vida, que estaba encargado De toda la problemática que es el menor con la ley de conflictos con y abuso de sustancia. Perfecto. Bueno, ese sería el currículum del doctor. Darío, Bien. ¿te parece? Sí, para comenzar, vamos tranqui. Bien. Que nos dé una diferencia de lo que sería la psicología y la psiquiatría. Diferencias y similitudes. La diferencia es académica. Bien. La psicología trata por la palabra las distintas escuelas de la psicoterapia. En cambio, el psiquiatra tiene que tener una formación médica, estudia medicina y después hace un posgrado o una residencia que le lleva más o menos 3 a 4 años para certificar la especialidad de psiquiatra. Bien, perfecto. Vamos un toque con las preguntas, vamos de a poco, vamos tranqui, siéntase cómodo. Gracias. Sí, Bueno, sí, tranqui. Vamos a hablar sobre el miedo. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué lo produce? ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo verlo? ¿Cómo nos damos cuenta? bueno, hay que diferenciar el miedo del pánico. Bien, El miedo protege, el pánico paraliza. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros muchas veces tenemos en distintas actitudes miedo, sí, nos pueden salvar la vida, Por ejemplo, yo tengo miedo de andar a cierta velocidad en una moto, porque es un camino sinuoso. Si no tuviera miedo, capaz que tenga un accidente o provoque un accidente y ponga en riesgo a otras personas. En cambio, el pánico, cuando nosotros sufrimos pánico, nos paraliza. sí. Voy a dar un ejemplo muy burdo. Por ejemplo, supongamos que en este momento aparece un león acá. Oh, Tenemos dos formas de reaccionar: con miedo, corriendo, sí, o con pánico y paralizado, bien, ante el terror eminente de muerte. O sea que el miedo y el pánico generalmente se relaciona con el fenómeno y la fantasía de la muerte. bien. Si nosotros tenemos, por ejemplo, amigo conocido que está en una situación de pánico, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué podríamos hacer nosotros estando al lado? Pasa muy seguido, es muy común ahora. Está muy relacionado el pánico con el estrés y los cambios de hábito. ¿Cómo tenemos que reaccionar? En forma de acompañar, hablar a la persona, que haga una respiración profunda, que haga ejercicio de respiración hasta que llegue, por supuesto, el servicio de emergencia, Bien. por ejemplo. Es muy común que pase en las colas del banco o gente que presenta un poco de fobia, agorafobia, que es una manifestación del pánico. Bien, Bien, entonces está relacionado, imagino, con los trastornos de ansiedad. Sí, es una patología que se está viendo mucho después de la pandemia, se ha profundizado mucho. Sí. Han aparecido
sin, como consecuencia del aislamiento. Sí, la gente joven. La gente joven es como que se sintió al principio con el tema del aislamiento que era un mundo ideal, y después cuando se levanta el aislamiento y tiene que empezar a enfrentar el día a día, el trabajo, la universidad, ahí empezó a sentir crisis de pánico, que está relacionada con fobias, agorafobia. Bien, bien. Genial. Bueno, Eh, tenía, sí, tenía una pregunta Sí. también relacionada con el tema del trastorno de la ansiedad, pero enfocado a lo que sería el uso de las redes sociales. ¿Está o no está relacionado? ¿Tiene o no incidencia el uso de las redes sociales, esta presión por el qué dirán, cómo claro, quieran, los cómo likes, reaccionan? comentarios, Exacto. más que todo en los Eh, adolescentes. Claro, lo que yo noté en las consultas que me hacen los adolescentes o gente joven con el tema de las redes y los celulares es que les produce trastornos en los hábitos del sueño. Están hasta altas horas, 3, 4 de la mañana, y al otro día tienen que enfrentar el día común de ir a la facultad, al trabajo, y no han descansado bien. O sea, estamos rompiendo un ciclo biológico natural. Tiene, si mal no recuerdo, tiene también una importancia biológica, como dice usted, en el sentido de la producción de hormonas. Claro. Se han escuchado, estamos tratando de profundizar el tema, pero aparentemente la luz del celular, la luz de la pantalla de la computadora inhibe la secreción de hormonas como la melatonina, Bien, que la melatonina está en toda la naturaleza, está en los animales y en las plantas. Y se empieza a secretar cuando se está ocultando el sol para que, por ejemplo, los pájaros ya vayan a los árboles a dormir. Bueno, si nosotros a la 1, a las 2 de la mañana prendemos una pantalla y nos pegamos al celular o a la computadora, hacemos inhibición de esa hormona bien. que nos provoca la inducción al sueño. El insomnio. Bien. Insomnio que es muy común y está muy relacionado con los trastornos de ansiedad. Bien, el tema de las redes sociales, tocando un poquito más eso, ¿influencia de forma muy negativa o positiva en cuestión de la exposición de los adultos? Por ejemplo, el papá se expone de tal manera, la mamá de tal manera, y el joven, digamos, el adolescente que va a la secundaria, por ahí lo vi a tu papá ahí, lo vi a tu mamá allá. Vos me estás, lo que se está viendo ahora con las redes, que ya no hay vida privada. Sí, Se ha transgredido. Ahora, si vos me preguntas si estoy en contra del progreso de las redes, de tener celular, de comunicarnos, no. Es una herramienta de trabajo. Es según cómo vos la uses. sí. La energía, por darte un ejemplo, Einstein descubre los principios de la energía atómica. Sí. Pero la energía atómica salvó muchísimas vidas, con bombas de cobalto, la energía que también produce para grandes ciudades, pero también se tiraron 2 bombas atómicas. Sí, el uso. Para darte un ejemplo, o sea, si vos le echás toda la culpa a las redes y a los celulares de este progreso, este hermoso progreso que estamos viviendo, más ustedes que yo, estamos equivocados. El mal uso sería la consecuencia, Sí, pero no el tema del progreso. bien. Teniendo en cuenta esto, la exposición, los adultos, los adolescentes,
¿qué patologías son más recurrentes en los adolescentes, teniendo en cuenta lo que pasó en la pandemia, redes sociales, otras cuestiones? Sí, Sí. como el top 1, así. Yo analizo como un tiempo de bisagra, de cambio de tiempo en la pandemia. Y hablo de síntomas pospandémicos. Bien, ¿Ah? Lo que se llama, los ingleses o los europeos dicen long COVID. bien, Síntomas después de la pandemia. Tenemos síntomas de la pandemia mediatos, inmediatos y a posteriores. bien. Los síntomas inmediatos, ustedes lo saben, lo han escuchado, problemas respiratorios, problemas renales, que pueden llevar al paciente que se ha contagiado de COVID en ese momento y ha hecho la enfermedad a situaciones extremas como estar internado en terapia intensiva. Después tenés síntomas mediatos que son a más largo tiempo, que yo he visto pacientes que no tenían problemas de la memoria, empiezan a tener problemas en la memoria, Bien. en la atención, en el consumo de sustancias legales e ilegales. Sí, Dentro de las legales, el alcohol, los psicofármacos. Dentro de las ilegales, bueno, tenemos otro tipo de sustancias como la cocaína, marihuana, que puede ser. ¿Qué se dio en el fenómeno de la pandemia? Gente que no consumía, que no hacía abuso de sustancias y después, durante la pandemia, por su estado de ansiedad, por estar todo el día en la casa y no poder hacer sus actividades normales que hacía antes de la pandemia, esa ansiedad lo llevó a consumo de alcohol, más consumo de nicotina, más consumo de psicofármacos. Y ahora estamos en los síntomas que te podría decir el long COVID, de los síntomas tardíos, que se dan mucho en la gente joven y no tan joven, que es el insomnio, trastorno de ansiedad, negativismo, cambio de cómo ver la vida. O sea, hay gente que creía que sin trabajar no se podía vivir. Y se dio cuenta durante la pandemia, volvió a rescatar cosas de nuestros abuelos. El compartir más de la familia, compartir más con la familia, el no trabajar tanto. Sí. Entonces, todo eso ahora trae todo un trastorno que, por ejemplo, ayer vi una paciente que está haciendo crisis porque está yendo a trabajar y dice, mi casa la estoy dejando sola, cosas que antes no le pasaba. Claro. Es como que puso la atención la gente en cosas que tienen que ver más con el desarrollo personal de uno por ahí, Sí. el poder pasar tiempo con uno mismo. A su vez, claro, y a su vez produjo otros fenómenos que son también irritación entre los miembros de la familia, porque compartían más tiempo y se produjeron muchas separaciones. Un choque. Y bueno, el tiempo que por ahí la gente... Está de los dos lados, pero la pandemia marcó un estado de bisagra en cuanto a lo social, en cuanto al contacto con las otras personas. Por ejemplo, estaba prohibido abrazarse, estaba prohibido todo tipo de contacto. Cosas que hacen el quehacer cotidiano de lo social. Sí, que antes era normal, digamos, en este momento llegó, bueno, no se puede esto, no se puede lo otro. Y... No, todo eso está saliendo ahora, hace como un año y medio está florecido. Todavía veo gente con barbijo. Por ejemplo, ayer estábamos en una reunión grande y había gente con barbijo todavía. Sí, y yo le pregunto, ¿qué hay COVID? No, dice, pero hay mucho resfrío. Claro, bueno, quedaron... Sí, yo creo quedado que... como... no está mal,
No está mal. Por ejemplo, en ciudades grandes, muy contaminadas, como China y Japón, Sí. se usa en forma permanente. Sí. No está mal, pero es como que es chocante a veces porque la persona está con barbijo y yo no estoy con barbijo. ¿Me Sí. entiendes? Entonces es un poco chocante. En el consultorio lo hablamos de ese tema. ¿Ah? ¿Usted cómo lo llevó al encierro? A la pandemia en sí y al post-pandemia, digamos. Mira, yo trabajé toda la pandemia como Bien. médico y aún mis familiares, me acuerdo que mi madre me hablaba por teléfono, me decía, no vayas a trabajar, no te expongas. Soy médico, Sí. es una elección de vida. Pero era consciente de que ponía en riesgo a mi familia. Entonces era toda una cuestión, porque la pandemia cuando se da muy rápida Sí, 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 sí. y desconocido, un factor desconocido de una infección que no sabíamos cómo, era un enemigo invisible. Sí. Entonces era una cosa que yo llegaba a mi casa, me tenía que desnudar, sacarme la ropa, me bañaban en alcohol, de ahí pasaba, bueno, todo eso. Sí. Bueno, con el tiempo nos dimos cuenta que no era tan así. Pero bueno, tenía que trabajar, es como decirle a un bombero, mira, hay un incendio, no vaya porque te puedes quemar. O sea, yo estaba en el Claro. tema, yo tenía como muchos colegas, no solo médicos, enfermeros, gente que se contagió, falleció, contagió a familiares y Sí. fallecieron. ¿eh? Sí. Del área de la salud. Claro. Mira, yo tenía una consulta sobre los signos que nos podrían sonar como alerta cuando es momento de considerar la visita a un psiquiatra, a un psicólogo. ¿Cuáles son los síntomas que usted podría mencionar que tenemos que tener en cuenta para decir, bueno, Me hace falta. Me hace falta. Sí. Bueno, tendríamos que buscar el área de edad. Bien. ¿Mm? No es lo mismo la patología en un adolescente que en un adulto joven, que en un adulto mayor Sí. y que en un geronte, que sería ya la persona que tiene, por ejemplo, más de 70 años. Cercano No a es mí. lo mismo. Y que de un niño. Sí. ¿Ah? En el niño, generalmente, el niño va a manifestar su demanda por conductas. Va a estar irritable, agresivo. Claro. Ahí va a intervenir los profesionales de la educación, generalmente maestra, todo va a decir, este niño le pasa algo, veo Sí. algo raro, ahí van a consultar al psicopedagogo y al psicólogo del colegio y ahí produce la demanda. Perfecto. En el caso del adolescente, el adolescente va a pedir ayuda a sus padres. Sí. En el adulto joven, directamente él va y saca la consulta. ¿Mm? ¿Qué Ya diríamos? tiene una idea de que Claro. necesita solucionar algo. Una vez se me preguntó, ¿qué es salud mental? ¿Qué es salud mental? Una Es difícil complicado. definición. Te diría que hay más de 10 definiciones. Yo diría que salud mental es una salud fluctuante, Sí. que podemos estar bien un día y al otro día no, pero no nos impide en las actividades cotidianas que hacemos y la relación con los otros. Claro, ser funcional, digamos, para la sociedad. Claro, por ejemplo, voy a la facultad, ando bien con mis padres, con mis amigos. ¿Ah? Bien. Ese diríamos que es una persona que medianamente está estabilizada psicológicamente. Sí. Si vos rompes alguno de esos factores, algo está pasando. Bien. Ahí necesitaría la ayuda de un psicólogo. Generalmente interviene primero
un psicólogo porque la gente busca al psicólogo y el psicólogo hace una evaluación y si se necesita una medicación y una terapia más profunda con medicación, hace la interconsulta con el psiquiatra. Sí, algo que me quedó por el tema de las adicciones, Sí. entre esas cuestiones. Por ejemplo, tenemos un hijo, un primo. ¿Cómo ayudamos? ¿Qué cosas podemos ver nosotros para decir, bueno, le hace falta, necesita ayuda? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo tomamos en cuenta? Yo siempre digo que hay que acompañar, no Bien. juzgar. Perfecto. Yo al paciente siempre cuando se sienta delante mío le digo, no soy ni juez ni cura, soy psiquiatra. Por lo tanto, no te voy a juzgar ni te voy a rezar un Padre Nuestro. ¿Ah? Por lo tanto, lo que vos hables acá y puedas sacar de tu interior, queda acá, Sí, por secreto profesional. claro. Es más, no estás obligado a decir todo. Está dentro de mi estrategia Sí. y mi habilidad como profesional discernir lo que vos no quieres hablar y yo interpretarlo. Bien. Lo bueno sería, Porque hay gente que tiene pudor, Sí. no quiere contar ciertas cosas y cree que porque no cuenta ciertas cosas que le ha pasado, la terapia no va a andar. No, no tiene nada que ver. pero sería bueno que él hable sobre todo y no se guarde nada o... Que cuente lo que quiera. Bien, Yo a mis pacientes le digo, cuente lo que usted sienta que tiene que contar. Y lo que no, lo hará en otra sesión, lo hará cuando esté preparado. sí, cuando se sienta listo. Pero hay muchas cosas que yo interpreto por gesticulación, lenguaje corporal, de situaciones que yo veo que está mal la persona, está con mucha ansiedad. Sí, ¿Ah? Y bueno, la primera pregunta, ¿por qué consultar al psiquiatra? ¿Por qué venías al psiquiatra? Bueno, doctor, me pasa esto. Y ahí vamos armando el por qué. Y de ahí sale si solamente encaro yo por un tiempo el tratamiento solo o después necesitamos la ayuda de un psicólogo. bien. Sí, totalmente. No, yo creo que hasta ahí, sí, resolvió todas mis dudas. Bueno, me alegro. Encantado de estar con ustedes y espero haber sido didáctico. He tratado de dar palabras no tan técnicas. Claro, para que lo entienda, Para que lo entienda como todo el diría público. Fantino, mi tía Marta que está en la casa, para que... Claro. Muchísimas gracias. No, para Te usted. agradecemos nuevamente. Nosotros nos despedimos. Así es. Invitamos a sumarse a las redes sociales de Igual. Pueden comentar, pueden mandar consultas. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa, sí, nos centramos. Claro, nos podemos centrar, cualquier comentario que tengan, cualquier duda, lo dejan ahí. Nosotros, si podemos hacer otra cita con el doctor para tratar de resolver esas dudas, sería genial. Adiós.